Muy buenas noches otra vez. Bienvenidas, bienvenidos a este acto con los 15, 14 minutos de rigor propio de cualquier evento en nuestro municipio y en otros también. No somos ni mejores ni peores. Pero nada, darles la bienvenida al Ayuntamiento. No creo que para los que estamos aquí tengamos la necesidad de hacer presentaciones formales, nos conocen a todos. Y sí, yo haré mi introducción, la parte que me corresponde, y en el orden de intervenciones intervendrá Faneque, Antonio Morales, el presidente del Cabildo, amigo y principalmente amigo y vecino, y evidentemente Alejandro concluye con la presentación del objetivo al que venimos esta noche aquí. Yo quiero primero agradecer a Alejandro la invitación, es un placer, es un enorme honor y tener la oportunidad, ¿no?, de participar en esta presentación. A mí me toca la presentación de uno de los personajes que corresponden a esta velada. Y en este caso, uno es de ficción, que no me toca a mí, y no voy a perder ningún tiempo en presentarlo porque lo hará el autor, y el otro sí que es de carne y hueso, un poquito más de carne que de hueso, pero no porque esté gordo, porque va al gimnasio con regularidad y por lo tanto está en perfectas condiciones. Pero sí que quiero hablar, y quiero, sinceramente, por eso además lo traigo anotado para que no se me queden cosas atrás, destacar algunos aspectos de la importancia de la figura, de la persona, de Alejandro González, del amigo, del compañero y del vecino. Yo planteo que Alejandro es una persona inabarcable, es un todoterreno, es un hombre inteligente, un hombre curioso, un hombre vivo, con mayúsculas, inquieto, creativo y soñador. Como buen acumense, ha heredado ese interés por el conocimiento, por la historia, por la cultura, propio de la gente de nuestro municipio. También se ha contagiado de la fiesta, de la sana diversión, de la transgresión carnavalera, que no le gusta, ni a muchos de los que estamos aquí, y también del fino humor con retranca, que resulta característico también y distintivo de Agüime. ¿Qué magia atesora este pueblo? ¿Qué extraña combinación de elementos se debe de estar dando en este lugar concreto de la isla de Gran Canaria para que desde hace tantos años la creatividad y el talento hayan podido confluir de manera tan fructífera, dando lugar a tan valiosas y brillantes generaciones de las que Alejandro es más que digno representante? Por resumir su personalidad, diría que Alejandro es una personalidad del Renacimiento, que nunca cesa de acumular sabiduría. Esa clase de personas que, lejos de conformarse con lo que ya sabe, que es mucho y todos ustedes lo saben, continúa disfrutando del sencillo pero edificante placer de aprender, sumando cada día nuevos conocimientos de muy diversa índole. Su curiosidad no tiene límites ni barreras. En el interior de ese cuerpo ya veterano sigue estando alojado el ímpetu de la juventud nunca perdida, de la llama viva de una ilusión verdadera que aflora en su mirada con todo lo que dice y con todo lo que hace. Ustedes lo saben y podremos comprobar en el momento en que empiece a intervenir. Alejandro González Martín, los conocen todos, pero yo quiero destacar también, más desde el ámbito de la amistad del ámbito oficial de la formalidad de la alcaldía, nace en el 55, tan solo hace 67 años y su familia pronto se mudó a Las Palmas. Ciudad en la que vivió solo de lunes a viernes y de septiembre a junio, porque vivía permanentemente, diariamente, con el consuelo de poder regresar a su pueblo todos los fines de semana durante todas las épocas de vacaciones, en los mejores momentos de la vida de un niño. Técnicamente y evidentemente por la tradición, por las conexiones, por las amistades, por las relaciones, Alejandro nació y se crió en Agüime. Se fue a estudiar a los 18 años a Santander, a la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, por entonces y todavía una de las carreras más duras y prestigiosas del país, y allí, en la avenida de los Castros, entre el Sardinero y la Albericia, entre Juan de la Cosa y el Torres Quevedo, entre la Magdalena y la Menéndez Pelayo, cientos de ingenieros de caminos de toda España escucharon hablar de Temisa, de Arinaga, de Guayadeque, de todos los rincones del municipio de Agüime. Entre apuntes de materiales, cálculos de estructura o ecuaciones diferenciales,
aprendieron a pronunciar la diéresis que caracteriza a Agüime, gracias a que entre estos tenían un gran valedor, como todos ustedes saben, de nuestra tierra, de nuestro municipio. En el 81 vuelve a Canarias, se casó con esta magnífica señora, con Tony, y tiene 2 hijos, Alejandro y Elena, a quienes siempre les ha conseguido transmitir su ferviente amor por Agüime. Y me consta en ambos dos. Después de muchos años de desarrollo profesional en el ámbito de las carreteras y las urbanizaciones, hace 15 años decidió afincarse en la playa de Arinaga, desde donde hoy disfruta de otras aficiones innegociables como son la pesca y el carnaval. Con la murga a los sombreritos, si no lo nombro me pone falta y me pasa a la tercera fila, por lo tanto a la que pertenece hace ya 35 años y de la que es director desde hace muchos años. 2 aficiones, el mar y el carnaval, que tienen un denominador común, que solo se pueden disfrutar entre amigos. Yo creo que esa es la parte fundamental y a la que quería referirme como característica de Alejandro. Porque si en algo es especialmente experto, este hombre que de todo sabe, es principalmente de la amistad. Una amistad sincera, bondadosa, auténtica y generosa, que siempre siembra a los 4 costados. Alejandro es para su círculo más cercano, para todos los que estamos aquí, un amigo cum laude, un doctor honoris causa de la amistad, una tarea que hoy en día, felizmente jubilado y con la empresa en manos de su hijo Alejandro, aunque le dedica algunos ratitos, a esta tarea de cultivar la amistad se dedica en cuerpo y alma, con plenitud y con mucho éxito, vista la convocatoria de hoy y otros eventos. En él se cumple, sin duda, la máxima de Rilke, en el que la verdadera patria del hombre es su infancia. Porque para Alejandro no hay patria mayor que la República Independiente de Agüime, a la que siempre ha procesado un amor sincero y verdadero. En este amor por su tierra, es este amor por su tierra el que lo ha llevado a explorar sus dotes de escritor, un terreno en el que hasta ahora solo se había prodigado como letrista de los sombreritos, con éxitos importantes, con premios, como por ejemplo La calle del Moral, que si en tono serán ustedes capaces de seguirlo, pero no es el momento de hacerlo. Pero hace 2 años, animado por su familia, que me consta, y estimulado también por el repentino parón de la actividad, el dichoso COVID, en este caso también ese paso previo a la jubilación, se sentó delante de una hoja y se puso a escribir la obra que hoy nos presenta, Los enigmas de Panchito Trajano. Siendo Alejandro, no se iba a conformar con un libro normal, de historia, de poesía o de novela, sino que tenía que ser algo más, una colección de cuentos, un juego de pistas e intrigas, un glosario de canarismo, un tratado de agüimensidad y de otras muchas cosas, todas buenas. No les voy a entretener más, son más intervenciones, pero sí que quiero reconocer que Alejandro, vuelvo a insistir, es un hombre bueno, un digno miembro del nutrido grupo de mentes brillantes, insignes figuras y grandes personalidades que han dado y continúa dando el municipio de Agüime. Muchas gracias, Alejandro. Saludos, buenas noches. Mi contribución es leerles el prólogo, del que estoy muy orgulloso de haber escrito, a petición de mi amigo Alejandro. Dice lo siguiente: Alejandro González Martín es el escribidor de este libro, que se titula Los enigmas de Panchito Trajano, cuyo prólogo, con sumo agrado, como les he dicho, me fue encomendado por él. Gracias, Alejandro. Panchito Trajano es el personaje creado por él para protagonizar una serie de pesquisas relacionadas con enigmas de la historia y tradiciones de los vecinos de la comarca del sureste de Gran Canaria, territorio que, como ustedes saben, a lo largo de la Edad Moderna y hasta 1812 fue conocido como el señorío episcopal de Agüime. Alejandro González es un prestigioso ingeniero de caminos, nacido en el año 55, que cursó estudios, como ha dicho Óscar, en Santander y se licenció en Madrid,
firmante de proyectos muy importantes en esta isla, algunos tan emblemáticos como la circunvalación de Las Palmas y los centros comerciales del Mirador y las Terrazas. Alejandro, después de su retiro reciente, le ha dado la vena, cosa que agradecemos, de ponerse a escribir cosas de la historia de su tierra, con un peculiar estilo, a caballo entre los cuentos de Pancho Guerra, los episodios nacionales de Galdós y las tramas policiales adobadas de recorrido gastronómico, no podían faltar, de Manuel Vázquez Montalbán. Panchito Tarajano es un policía local, de la misma quinta que Alejandro, también por ello recientemente retirado, a quien por su sagacidad y perseverancia los vecinos le suelen hacer encargos para el descifrado de viejos papeles, tareas que desempeña con el esmero de un avesado detective de la historia familiar y en las que se despliega con particular dominio de las fuentes históricas, tanto las locales como las generales. Hasta aquí las diferencias entre uno y otro personaje, entre el autor, Alejandro González, y Panchito Tarajano, el personaje creado por este como protagonista de sus relatos. Las coincidencias entre ambos, como podemos garantizar las personas que conocemos bien y apreciamos a Alejandro, son muy notorias y remarcables. Alejandro González es una persona dicharachera, carnavalero de toda la vida y director de la Murga de los Sombreritos desde hace más de 35 años, a quien solemos ver rodeado siempre de buenos amigos y ejerciendo de tertuliano mayor. A Panchito Tarajano le place también echarse unos buenos piscos y enyesques con sus conocidos, y no pierde la oportunidad de meter baza, siempre constructiva, en todos los asuntos de interés de la vida y costumbre de los vecinos de su villa natal de Agüimes. Ambos son enamorados de la cultura y tradiciones de su país, tanto a escala local y de la villa y su término, como a escala insular y del archipiélago, adentrándose también, cuando ha sido preciso, en otros territorios de cualquier parte del mundo, en la medida en que hasta ellos hayan llegado en el pasado mujeres y hombres de estas Islas Canarias. Ambos personajes se expresan del mismo modo, qué curioso, en las tertulias en las que participan, con un uso memorable y apropiado de términos propios del dialecto canario, que son en gran medida vocablos antiguos relacionados con la pesca o con la agricultura, incorporados desde la lengua portuguesa que hablaban en los siglos XVI y XVII buena parte de los repobladores de estas islas y de esta comarca de Gran Canaria en particular, del señorío de Agüimes. El estudio que hemos realizado del linaje paterno como genealogistas que somos de Alejandro González Martín nos confirma que su primer apellido procede de un labrador portugués llegado a Gran Canaria en torno a los años 20 del siglo XVII, cuyo nombre era Manuel González Machado. Manuel contrajo aquí matrimonio con dos mujeres naturales de Agüimes, las cuales eran asimismo descendientes de colonos portugueses. En primer lugar, Manuel casó con María Denis, hija de Miguel Denis y Sebastiana Pérez. Y en segundo lugar, que es la ascendencia de Alejandro, lo hizo con Isabel García, hija de Francisco García y María Lorenzo Jiménez. Con el nombre y apellido del protagonista de los relatos, Panchito Tarajano, aunque se trata ciertamente de un personaje ficticio, hemos querido ver reflejado un homenaje por parte de Alejandro González Martín hacia el que fuera durante décadas nuestro cronista oficial de la villa de Agüimes, don Francisco Tarajano Pérez, que en paz descansa, quien fuera como Panchito un incansable husmeador de los archivos locales, de ahí su prolija y versada obra sobre el patrimonio cultural de la villa. El original apellido Tarajano, tan propio de Agüimes, que sepamos que proviene de un poblador llamado Ginés Gregorio Tarajano Suárez, natural de San Bartolomé de Lanzarote, hijo de Domingo Francisco Tarajano y de Juana de los Reyes, quien casó en Agüimes en el año 1786, a los 27 años, con Ana Teresa Pereira Suárez, hija de Domingo Pereira y María Suárez,
también descendiente, como su apellido nos indica, de otra antigua familia de indudable origen luso. Haciendo un rapidísimo recuento de las personas vecinas de la villa de Agüime, acreditadas documentalmente como portugueses desde principios del siglo XVI y hasta mediados del XVII, en que se detiene la oleada de pobladores de dicho origen tras la segregación de Portugal de la corona hispánica en el año 1640, destacaremos, ahí se van a ver reflejados muchos de ustedes, por orden alfabético, la presencia de los siguientes apellidos lusos: Afonso, Álvarez, Denis, Díaz, Esteves, Franco, González Machado, Hernández, López, Lorenzo, Luis, Martín, Matos, Méndez, Peña, Pereira, Pérez, Ramos, Rodríguez, Rosado, Sardina, Suárez y Llanes. Esto no quiere decir que todos los que portan estos apellidos tengan origen portugués, pues fueron personas de muy variado origen peninsular las que trajeron a las islas estos apellidos, debiendo incluirse además en esa diversidad muy amplia la práctica del bautismo impuesto a los indígenas con el nombre de sus respectivos padrinos. Vamos a dejar las digresiones genealógicas en las que me suelo enredar, olvidémoslas, dejémoslas atrás. Vamos a centrarnos en nuestro papel de prologuista de esta obra, diciendo que desde nuestra perspectiva, como profesor de historia que soy, los enigmas de Panchito Trajano nos trasladan de forma muy versada y muy amena y profundamente didáctica a los avares de la historia moderna y contemporánea de Canarias, dando explicación a muchos elementos de nuestra singular idiosincrasia como canarios, entre otras singularidades. Nuestra apertura hacia el mundo, a pesar de estar situados en unas islas perdidas en medio del Atlántico. Nuestro proverbial mestizaje entre pobladores europeos, indígenas canarios y esclavos africanos. Nuestro peculiar acento y vocabulario que caracterizan el habla canaria como modalidad lingüística del español de uno y otro lado del Atlántico. Nuestro amor al mar y las actividades relacionadas con la pesca. Nuestro entrañable acervo agropecuario con todo lo que eso conlleva en cuanto a reconocimiento de la laboriosidad y honorabilidad del campesino canario. Reconocimiento que explica, por ejemplo, el hecho de que los expedicionarios que colonizaron el sur de los actuales Estados Unidos, me refiero a Texas y a Luisiana, fueron seleccionados por edicto real entre familias canarias por esa laboriosidad. Además, nuestra resiliencia para sobreponernos a las adversidades, nuestra sencillez y parsimonia y nuestras socarronas respuestas a los hablantines venidos de fuera con aires de grandeza. Leer los relatos, ya termino, escritos por Alejandro González Martín, supone dar un excelente repaso al conocimiento de nuestra historia, contribuyendo con esto a que todos podamos sentirnos orgullosos de nuestras costumbres y singularidades como pueblo canario. Unos versos que escribí hace algunos años quizás puedan servir de corolario y de elogio de lo que representa la obra que hoy se presenta en este momento, con cuyo mensaje de canariedad sin complejos y amor por la tierra que nos vio nacer coincido absolutamente por completo. Los versos son estos. Por doquiera que transites, encontrarás bajo el drago juncos, eneas y mimbres reciamente entrelazados. Labradores portugueses, hijos galgo castellanos, mercaderes genoveses y hasta esclavos africanos. Todos cruzaron su sangre, hace de esto algunos años, con honorables linajes aborígenes canarios. No da marcha atrás la historia. Asumamos el pasado de esta tierra promisoria que a tantos hombres atrajo. Sus distintas procedencias enaltecen el legado que nos dieron en herencia los indígenas canarios y refuerzan los anhelos de este pueblo mestizado que se siente a un mismo tiempo afro y euroamericano. Nace así un archipiélago en medio del Atlántico que se abre al universo hacia un norte libertario
que abomina de conceptos como rango nobiliario y origen o paradero peninsular o canario. Buenas noches. Daniel Defoe, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, el Marqués de Sade, Raymond Charles. Empezaron todos a escribir después de los 50 años. Saramago lo hizo a los 63 y consiguió el premio Nobel. El mismo Cervantes escribió El Quijote con casi 60 años. Empiezo por ahí con la coña que le gusta a Alejandro para decir que estoy convencido de que no estamos ante una sola obra, sino que estamos ante una saga fructífera por la que a mí de verdad lo animo a que siga escribiendo y a que siga de esa manera contándonos nuestra historia, rescatando nuestro léxico, seguir buceando en nuestra identidad a través de Panchito Tarajano. Muchas gracias, Alejandro, por invitarme desde el afecto a compartir este acto, este parto de la presentación de tu primer libro, y aprovecho para sumarme a la glosa que ha hecho Óscar de tu persona y tu relación con este municipio, con el mundo de la cultura y con nuestros valores como pueblo. Es muy necesario que en tiempos de globalización y propuestas literarias que nos meten con calzador porque lo impone el mercado, aunque esté en las antípodas de lo que verdaderamente nos afecta, aparezcan publicaciones como esta que profundiza en nuestros valores, en nuestra memoria, en nuestra historia como pueblo. La verdad es que Faneque Hernández hace un prólogo extraordinario y toca todos los palos en lo que se adentra este sorprendente legado que nos ha dejado Alejandro González. El propio autor sabrá conducirnos después mejor por los entresijos de una publicación singular, original, muy necesaria, y nos expondrá a un juego para seguir el itinerario marcado por la publicación y por lo que él pretende. Y además me lo pareció así cuando hace un par de veranos me llamó para que le echara una lectura y le diera mi opinión a este texto. Se la di, y además yo creo que me encantó lo que acababa de leer y le animé a que siguiera trabajando en ese sentido. Yo quiero empezar hablando de la edición, porque me parece muy cuidada, con un diseño que atrae, que te anima a meterte en el libro y a seguir los juegos que nos propone y que colabora a que los textos te atrapen desde un primer momento. Estamos ante un texto de profunda raíz popular y, como diría Benito Pérez Galdós, de la literatura popular. Dice contiene más inspiración y mayor encanto que las obras hinchadas y las elegías lacrimosas de los poetas de oficio. Panchito Tarajano es una suerte de alter ego del Pepe Monagas de Pancho Guerra, ya lo decía Faneque, o de los personajes de Orlando Hernández, Pepito el Árabe y Maestro Rafael. En los tres casos, los autores recurren a personajes entrañables, bonachones, socarrones, preñados de saberes populares, para ahondar en las entrañas de nuestra historia, la que teníamos, nos intentaron borrar, la que hemos ido construyendo en este cruce de caminos en que se ha convertido este archipiélago a lo largo de los siglos, el que se ha ido perdiendo porque no lo supimos defender desde la escuela o desde el conjunto de la sociedad. Pero entre cuento y cuento, entre investigación e investigación, vamos recorriendo nuestros usos sociales y costumbres, nuestra vida diaria. Vamos dejándonos llevar por unos textos que nos hablan de lo local, del día a día, de nuestra manera de vivir, de la herencia de nuestros mayores y de su sabia intuición, de la historia escrita, pero también de la otra, la que se mantiene en la memoria y la oralidad. Y todo eso es lo que nos lleva al tiempo a bucear en la psicología de los hombres y mujeres de esta tierra, porque de eso se trata también en el fondo este libro. Las nuevas situaciones sociales, económicas y políticas que se vivieron en los siglos posteriores a la conquista supusieron una experiencia de exclusión y de subordinación que conformó la forma de pensar, de sentir, relacionarnos las personas de nuestra tierra. Nuestras islas resultaron atractivas desde hace siglos a quienes nos visitaron o tuvieron noticia de nuestra localización o de nuestras singularidades. Estudiosos, investigadores de todas las ramas del saber han prestado atención a Canarias durante siglos por su belleza y por su originalidad.
Entre los siglos XVII y XIX, por lo general, el interés venía de fuera, de investigadores ilustres como Humboldt, René Verneau, Berthelot, Olive Stone, con notables excepciones como el erudito e ilustrado canario Viera y Clavijo. Muy lentamente, sobre todo ya bien entrado el siglo XX, nosotros mismos, a través de nuestra cantera de estudiosos, nos incorporamos al conocimiento de nuestra propia identidad. Todo eso imprimió una psicología propia, singular, al hombre y a la mujer canaria. Muchas de estas consecuencias perviven entre nosotros aún hoy y nos condicionan en las conductas colectivas. La población de Canarias ha sabido recrear, reelaborar y fusionar todas las influencias recibidas a lo largo de la historia para construir una cultura propia que nos identifica y cuyo contenido llamamos canariedad. Esa peculiar forma de hablar, de sentir emociones y sentimientos que nos aunan, de relacionarnos con la tierra y el mar que nos abrazan, de expresarnos en la literatura o de vibrar con nuestro folclore, son señas de esa identidad que están siempre presentes en el sentir colectivo. Están presentes en estos enigmas de Panchito Tarajano. Esa historia de siglos nos hizo contradictorios: la dureza de las condiciones de vida, la imposición de los poderes foráneos, la exclusión de los puestos de dirección o de gobierno, la falta de oportunidades para la promoción personal o cultural, generaron a la vez reacciones de frustración, de resignación, pero también personalidades resistentes y emprendedoras que se sobrepusieron a las durísimas condiciones de vida. La historia nos ha enseñado que las grandes soluciones a nuestros problemas nunca vienen de fuera. Pretendieron crear en nosotros un sentimiento de minusvaloración que afortunadamente estamos dejando atrás. Nuestro pueblo, nuestros mayores, sin embargo, no cayeron en el fatalismo y la desintegración. La experiencia de comunión con la naturaleza, con el medio natural que nos acoge y que se percibe como excepcional y sagrado, marca una impronta que mantenemos hasta hoy. Y eso es lo que hacen Panchito y Alejandro y Panchito, adentrarse en nuestra historia, contárnosla de manera lúdica para ayudar a que se fije en nuestra memoria, despertar nuestra curiosidad por indagar en ella, recuperar un léxico camino de la extinción, y lo hacen jugando. El aprendizaje más duradero es el que implica más dimensiones de nuestra personalidad: la intelectual, la emocional, la social y la actitudinal. Durante mucho tiempo se sobrevaloró la repetición memorística y se ha descubierto que no es la que garantiza mejor la interiorización de los contenidos, porque se hace con frecuencia de manera forzada y además con solo una de las capacidades de la persona, la racional. Facilitar la motivación, hacer atractivo aquello que intentamos transmitir es fundamental para predisponer a las personas a implicarse en la tarea de conocer y amar lo que nos proponen o lo que autónomamente queremos descubrir. Es imprescindible que el aprendizaje nos coja activos y no pasivos o resistentes a las nuevas habilidades. Hoy los educadores hablan de crear situaciones de aprendizaje, es decir, de crear un ambiente que por un lado relacione lo nuevo con habilidades o conocimientos ya conocidos y se puedan relacionar, y por otro despertar una actitud de búsqueda, de investigación, de apertura en quienes aprendemos, para que se abra toda nuestra persona a la nueva información. Algo así como abrir las murallas y ponernos en actitud activa de asimilación, de complicidad, de construcción de conocimientos nuevos. Hay autores decisivos de la educación y la psicología del siglo XX, como Piaget o Vygotsky, que considera que el juego es la estrategia más completa para garantizar que nuevas experiencias se incorporen a los conocimientos o referencias que nuestra personalidad incorpora al aprender de manera atractiva e integral. Y digo todo esto porque la propuesta que nos hace Alejandro avanza precisamente en estas referencias que la educación actual ha confirmado: conocer nuestra historia, nuestro léxico, jugando. Y esa es la mejor manera de que llegue a las nuevas generaciones, ¿no? Y a mí me parece que esto es un trabajo que no se prodiga en nuestra tierra, que por lo tanto merece ese mayor reconocimiento. Y por lo tanto, Alejandro, ¿verdad?, muchísimas gracias por la publicación, por el trabajo, por abrir vías de conocimiento a nuestros valores, a nuestra identidad como pueblo, y que Panchito Tarajano siga consiguiendo muchos éxitos. Muchas gracias. Que conste que la mayoría de estas cosas que me dicen yo no las sabía, ¿eh? O sea, esto que dice Antonio ahora de que es moderno
enseñar jugando, la verdad yo ni lo había pensado, yo simplemente se me ocurrió esto. En fin, nada, darle muchas las gracias a los tres porque son amigos, está clarísimo, lo han demostrado aquí ahora. Entonces, bueno, y contarles a ustedes un poco cómo de qué va esto y ya creo que muchos saben porque la mayoría de los que están aquí son muy buenos amigos míos y ya les he contado, y el año pasado ya cuando los juegos que hicimos, pues la mayoría de ustedes estaban. O sea que no me voy a repetir mucho en eso. Esto sale, como ellos han dicho, porque en la pandemia mi hijo empezó a decirme que por qué no hacía un cuento, pero con enigma. Y entonces hice un cuento, pero para internet, o sea, porque internet está todo hoy día. Entonces puse un cuento que era complejo de resolver teniendo en cuenta la herramienta que hay hoy día. Entonces hice uno, hice dos, hice tres, y entonces me dijeron que por qué no creaba un personaje que los uniese y que hilase esto, y ahí empezó esto. Entonces claro, ya cambié de internet, o sea, lo reescribí, lo he reescrito varias veces, y ya lo pasé a lo que es más parecido a lo de ahora. Ya el personaje le dio una dimensión a los cuentos que no la tenía antes. Porque el personaje que yo creé, pues esto es Panchito, evidentemente habla como yo, porque yo no sé hacer otra cosa. O sea, yo no he ido a ningún sitio a aprender lo que estoy haciendo, a mí me nace. Y yo escribo como me nace escribir, no he ido a ninguna escuela de literatura. Entonces, pues efectivamente, y tiene toda la vivencia mía porque yo no tengo otra. Yo no tengo sino lo que tengo. Es verdad que me gusta la historia, y me gusta la historia de lo nuestro, y me gusta mucho Agüime, y entonces lo que he hecho ha sido coger cosas de la historia de Canarias, algunas son de aquí, y otras cojo al personaje ficticio que creo, por ejemplo, la Granadera Canaria, que la mayoría de la gente lo que cree que es una calle de Vegeta, pero no sabe lo que es. Bueno, pues eso son las tropas de aquí que fueron contra Napoleón, ¿no? Las tropas de Gran Canaria, y nada más que voy a contar esta. O sea, el poder estaba en Tenerife, y cuando Tenerife dice mandamos al ejército, pues el Gran Canaria se niega a ir en el ejército de España, que es el que manda a Tenerife. Y Gran Canaria tiene una milicia, pero las potencias las crea y las manda separadas de las tropas de Tenerife. Y eso se llama la Granadera Canaria, que el padre de Pérez Galdós es teniente, y en fin, y Pérez Galdós, realmente las fuentes principales son de la familia de Pérez Galdós. Entonces, pues yo qué hago, que en la Granadera Canaria tenía 4 compañías, una del norte, otra del sur y 2 de Las Palmas. Pues yo qué hago, que uno de Agüime esté en la compañía del sur, y ese es mi protagonista. O sea, meto a Agüime en la Granadera Canaria. O sea, yo voy metiéndolo por donde puedo, para poder hablar de cosas, porque lo de aquí nuestro pues no da para tanto, para qué vamos a decir mentiras. Entonces, pues ¿entiendes? Meto cosas de aquí más o menos donde repasando cosas de la historia. De la gente que he leído esto y que me contaba, pues me decían algunos, por ejemplo, que era un poco farragoso, porque tenía muchos datos de historia. Yo no he quitado ninguno. O sea, yo quiero que esto sea así. Si es un poco pesado, lo siento. Yo lo primero quiero contar cosas de la historia. O sea, mi primer objetivo aquí es que, sobre todo gente más joven, lea esto y aprenda cosas que ya no saben de la historia nuestra, de toda la historia, desde la emigración, que creo que también es otra cosa importante con lo que ve uno ahora, y cuenta pues todos los que iban de aquí para allá, y todos los barcos que iban y se perdían en el mar, y todo eso, lo mismo que pasa ahora con los cayucos, pero nosotros para allá. Entonces, del Valvanera, por ejemplo, pues, en fin, cuento muchas cosas de todas las épocas. Y entonces lo que hago el cuento, y el cuento tiene unas cuestiones que tú tienes que ir adivinando. Eso era un juego. Cuando lo hice, pues varias personas me dijeron, nosotros queremos leer, no queremos jugar. Y entonces yo el año pasado dije, esto se va a convertir de un juego legible a un libro jugable. Y es en lo que estamos. Esto ahora es un libro. Ustedes tienen 17 cuentos que son independientes y los leen.
creo que los mayores de 40 y pico para arriba, la mayoría lo que quiere es leer. Y de 40 y pico para abajo, lo que quieren es jugar. Por lo que yo veo. Entonces, los que quieren leer, leen. Y al final hay un capítulo que se llama, lo verán ahí, un apéndice para el jugador. El que quiere jugar va a ese apéndice y ese apéndice te abre el juego. Cada libro, si lo verán, tiene en la página 353, que ahora veremos hoy, una clave. Cada libro tiene una clave distinta para que compren el libro, pues si la misma no vendo sino uno. Entonces cada libro tiene una clave y tú te vas con esa clave a la página web que digamos está asociada al libro, y ahí entran los que quieren jugar, van a la página y ahí van un recorrido que ahora vamos a resolver uno de los 17, que es el más fácil porque no quiero dar muchas pistas tampoco. Vamos a resolver uno de 17 de una forma rápida, ¿cómo sería? Pero el que quiere leer, entonces yo al libro le he quitado muchas pistas que en los cuentos había, porque la gente que no quería jugar decía que no le gustaba tanta pista, que se hacía pesado. Entonces, la historia es que el que quiere leer, lee los cuentos, y el que quiere jugar ya va al final y va a la página. O sea que esto es más que un libro, como decía Antonio. Entonces, yo tengo que dar las gracias porque además de muchas de estas cosas no tenía ni idea. Yo escribo a lápiz, para que se hagan una idea. Yo no sé escribir ni Word ni a máquina. O sea que tengo a mi cuñado Juani por ahí que ha reescrito esto como 200 veces, porque yo se lo paso, me lo pasa, corrige, no exagero, más de 50 veces. Después Paula también, en fin, mi mujer, toda esta gente, con los juegos, haciendo todas las manualidades que teníamos que hacer. Después en el tema yo tengo 43 QR en el campo, porque anteriormente eran cosas de, yo qué sé, de perla, y eso me las quitaban. Y entonces la juventud me dijo que pusiera QR, que son como que los hice de madera, porque en el campo nuestro muchas zonas son protegidas y yo tengo miedo de meter la pata con cosas de plástico. Esto también me ayudaron mucho una gente que se llama Flexo Publicidades, que son de Ingenio, un chico que se llama Isidro, que le gustó mucho, me ha ayudado mucho. Y después las he colocado por ahí con Heraclio, un compañero de la murga que va conmigo a todos sitios, porque yo no sé para colocar estas cosas. Entonces la página web la ha hecho Domingo Santana, que está por ahí, y el diseño de todo esto es de Alberto Bermúdez, que también es otro compañero que están aquí, estos chicos que están aquí en un sitio que se llama Ventaiga, aquí al lado, enfrente de donde era el Brasil, que son un montón de chiquillos ahí jóvenes que están buscándose la vida. Entonces, todo esto después, por ejemplo, eso es la parte, digamos, del juego, la parte del libro, Faneque, que me ayudó mucho, porque además yo el primero que fui fue a Faneque, porque eran cosas de historia, y Faneque me dijo, no, me gusta mucho, y me animó mucho, porque yo tenía miedo yo no he hecho esto nunca. Y Faneque me decía, no, que está bien, y entonces me animó mucho. Y cuando una vez me leyó, digo, Alejandro, dale esto a alguien, porque aquí esto está fatal no de falta de ortografía, sino enrevesado, no se entiende bien, hay cosas repetidas. Y entonces cogí a mi prima Charo y a mi hermana Charo, que están por ahí, que me emociona un poco, pero bueno. Se está poniendo uno viejo ya. Me estoy acordando de mi padre, de mi tío Alejandro, que se echaban a llorar por nada. Camino de eso vamos. Entonces, pues nada, que eso mi hermana y mi prima, que se lo leyeron, lo corrigieron, para que siempre tiene fallo. Mi cuñado Marco siempre dice, imposible. Marco Hormiga, que ha escrito bastante libros, dice, siempre va a haber fallos después cuando lo tengas impreso, pero bueno, que sean los mínimos posibles. Y bueno, poco más quiero contarles, que disfruten. Este hombre, también una cosa que es distinto del año pasado es que los que leían me decían, la historia está bien, pero es mucho más simpático Panchito, las conversaciones en el Capitán, porque Panchito va al Capitán, Panchito pesca Narinaga, Panchito le gusta la labranza, en fin. No nombro al toro que tengo ahora porque ha llegado tarde.
pues si no también le ponemos. Entonces, pues, estos tienen más cosas canarias y al final, como decía Antonio, al final de cada cuento hay un glosario de léxico canario, porque creo que la juventud va perdiendo. Yo siempre pongo el ejemplo del pírgano, que nosotros decimos flaco como un pírgano y la juventud no sabe lo que es un pírgano. Entonces ese es un ejemplo de cómo eso, Panchito habla así, pues al final todas esas palabras se explican para que no se pierdan. También se dice que es cierto, que es históricamente cierto, y que es ficción, y qué personajes son históricos y qué personajes he creado yo para poder hacer la trama, ¿no? Bueno, y nada más, para no enrollarme más, hemos elegido un juego que se llama Los Tres Doblones de 8, que fue el primer cuento que hice, que ahora es el número 7. Entonces, si tú te vas a la página 353 del libro, o sea, Domingo, exactamente, ahora ven ustedes la portada del libro y la página 353 que está al lado. Ahí en medio verán una clave, a lo mejor de tan lejos no se ve, pero un numerito que está ahí en el centro. Todo eso son, ese por ejemplo es SMNHM. Esa clave la tiene solamente ese libro. Tú con esa clave y tu correo electrónico entras a la página y la página te empieza o sea, ya entra, tú te creas tu clave para no tener que estar con este coñazo, sino ya creas la tuya, pones la tuya y ahí en adelante entras a jugar con tu clave. Entonces, si tú compras el libro y entras a esa clave, entonces entras ya en la página general de internet para tú poder jugar. Aquí te explica, mira, esto es un juego, lo que les estoy contando. Si seguimos, aquí te aparecen los 17 juegos. Como verán, el libro por fuera blanco y negro, aquí son las historias de Alberto, que lo quiso así y yo soy para esto un mandado. El blanco y negro, pero después cuando lo abren, cada cuento tiene una página, cada cuento tiene un color. Entonces, si nosotros elegimos uno de ellos, que en este caso es el 7, que tiene el color gris, se llama Los Tres Doblones de 8. Le damos para empezar a jugar y sale una introducción. Y esta introducción lo que hace es que te da pistas que antes estaban en el cuento y que he quitado del cuento para que el que no quiera jugar no se trague las pistas estas, sino que lea simplemente un cuento histórico. Y entonces con esto que tú lees aquí y lo poco que hay en el cuento que te dice ahí donde es, ya tú consigues llegar al primer sitio. En este caso es un olivo en el Barranco Guayadeque, que prácticamente no hay ninguno, creo que este es el único, y te da una serie de pistas para que des con él. Entonces aquí ven 3 fotos de yo acercándome a donde está el olivo, que es descarado el sitio donde es, al lado del olivo, y el QR que es como este que está puesto en el olivo. Si tú con tu móvil lees ese QR, te sale una cosa que es un crucigrama. Tú tienes que resolver el crucigrama y en la parte de abajo del crucigrama hay un montón de letras y números que te dice 8A, 1JK9, que son del crucigrama. Si tú resuelves el crucigrama en tu casa y aparece resuelto, cuando tú resuelves el crucigrama, la frase de abajo tiene cada casilla que te va diciendo y sale una frase, que en este caso dice: vete a la cueva del barranco por debajo de la cañada del Tederal, te está diciendo dónde tienes que ir. En el libro les digo que usen una maravilla, que no sé si en otros sitios tienen, que se llama el visor de Grascán, que es el visor de Gran Canaria. Eso es una maravilla, que entras en internet y entonces tú en el visor entras en Guayadeque y te aparece la punta Don Andrés, la cañada del Tederal, te aparece todo esto. O sea, vas directo y así de paso aprendes la toponimia nuestra. Entonces, ahí, mira, ahí hay una foto de la página donde aparece lo que está donde pone Guayadeque, el museo el museo de sitio que hay ahí. Está ahí. Bueno, pues con esto ya sabes dónde está, vas hacia donde está esto, que está ahí en la orilla de la carretera, coges un caminito y al lado de la carretera llegas a un eucalipto grandísimo que hay ahí y hay una cueva y dentro de la cueva está el otro QR y en ese QR ya te sale un símbolo que te dice: usted ha terminado este juego, la enhorabuena. Entonces, cuando tú termines
si hay alguien capaz, cosa que mi mujer siempre pone en duda, cree que esto no lo va a resolver nadie, porque soy bastante duro. El que resuelva los 17 juegos, al final te sale un diploma de decir usted ha terminado los 17, sea en el orden que sea, eso son cosas de la página. O sea, pues, cuando tú te vas activando uno, cuando esté el último, el que sea, ya te sale el panchito que es el final del juego. Con esto lo que consigue uno, también en la página hay senderos de todo el sureste. Esto abarca los 3 municipios, no quería ser tan descarado. La mayoría están a Güemes, pero bueno, hay una... En vecindario no hay nada, porque vecindario no existía. Hasta en Sardina sí hay, y en Santa Lucía. En Ingenio hay Ingenio, en el Carrizal, la Casa del Obispo, que la gente no, creo que la mayoría de la gente no sabe dónde es. Y después la mayoría son cosas de la montaña de Güemes y 3 o 4, para que el que vaya a ver las cuevas, unas cuevas de patrimonio que están sin proteger y que todavía ve restos de pintura, y que accede cualquiera y todavía hay restos de pintura aborigen, ¿me entiendes? Entonces es una pena. O el hombre de Guayadeque, que nadie sabe lo que es, y es una pintura de un hombre claramente que se llama el hombre de Guayadeque y está aquí al lado, a la intemperie también. Entonces, bueno, pues hay cosas mucho de campo, y entonces lo que hay es muchos senderos. Hay una página donde te dan todos los senderos que tú tienes que coger. Cada juego también te dice más o menos lo que tienes que caminar, si tienes que ir con botas o con zapatillas, si tienes que tardar mucho o poco, porque hay algunos que son un poco duros. La zona esta, sobre todo de los Guaniles y esa zona de arriba, es una mañanita buena. Hay que ir por, ¿me entiendes? Y hay que pensárselo bien para que no sea muy duro. Pero hay la Cueva del Molino, hay un montón de cosas muy bonitas por aquí. Bueno, y nada más, yo espero que les guste el libro y que les guste los juegos y que les guste Panchito, vaya. Y muchas gracias.